¿Alguna pregunta? Estoy obligado a iniciar así. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque todas las clases tengo a ver, iniciar con eso. Preguntas, dudas. Quiero retomar este análisis estructural que estábamos haciendo antes de comenzar a ver el tópico de hoy, que es el método de área de momento, los teoremas de área de momento, porque vamos a utilizar este ejemplo también como referencia para ejemplo acá cuando apliquemos el método de área de momento, y nos sirve para revisar nuestros cálculos. Así que lo vamos a retomar cuando expliquemos el método de área de momento también. Habíamos quedado aquí en este ejemplo en el desarrollo de esta viga indeterminada, y lo único que habíamos dejado pendiente de cálculo, ya habíamos determinado reacciones, diagramas de momento, cortante. A ver, un análisis estructural está completo, y esto es importante, cuando nosotros tenemos cálculo de reacciones, tenemos construido diagramas de momento, diagramas de cortante, y tenemos calculadas las deformaciones. ¿Ok? Repito, un análisis estructural comprende el cálculo de reacciones, diagramas de momento, diagramas de cortante y deformaciones. Si no tiene todos esos elementos, el análisis estructural no está completo. ¿Por qué? Con las reacciones nosotros podemos diseñar los apoyos. Si esto fuera un edificio, en las reacciones tenemos la información para calcular las fundaciones, los cimientos. Y con los diagramas de momento y cortante nosotros podemos determinar esfuerzos normales y cortantes y diseñar nuestro sistema estructural por resistencia. Y con las deformaciones podemos verificar si ellas no exceden las deformaciones permisibles, y todo eso está estipulado en los códigos de análisis y diseño estructural. Entonces aquí, en este análisis estructural, ya nosotros que teníamos cálculo de reacciones, diagramas de momento, y habíamos empezado a calcular las deformaciones. Deformación importante de flexión entre los puntos A y B. Salud. Gracias. Y habíamos dado como práctica o tarea la deformación en el extremo del campo libre. ¿La calcularon? ¿Cuánto le digo? Y teníamos como referencia para ustedes estudiar este tema en esos 4 capítulos mostrados. Entonces, vamos a retomar desde aquí. Me interesa calcular ese desplazamiento del punto C. Yo sé que no lo hemos hecho. No hagan como que van buscando para siempre. No sé cómo hicieron. Ok. No hay problema, vamos a hacerlo. Aunque ustedes me vieron a ver. Observen el signo también. Para nosotros positivo va a ser hacia arriba, hacia que nuestros cálculos, utilizando la doble integral, entrando aquí en la ecuación de la deformada, con el punto donde ocurre la pendiente igual a 0, obteníamos el desplazamiento máximo entre los puntos A y B, PL sobre 108 EI. Y eso estaba a 2/3 de la altura de la izquierda. Y también intuíamos que debía ser así porque es evidente que ese punto de máximo desplazamiento no iba a ocurrir en el centro, sino un poquito hacia la derecha, por la asimetría del problema y por el hecho de que aquí yo tengo un encuadramiento. Además de que yo hice su cálculo, así que eso debe estar bien. No, mentira. Pero intuitivamente sabemos que eso debe ocurrir un poquito más a la derecha del centro, por las razones ya mencionadas. Ok, entonces yo les sugerí en su momento, a ver, que tomáramos un cambio de referencial aquí, y decíamos que
os recomendábamos que para calcular el desplazamiento del punto C fijáramos el referencial en el punto C y midiéramos las distancias X ahora hacia la izquierda. Ahora, pensándolo bien, tengo ganas de cambiar eso. A ver, ¿qué pasa? Si yo ahora pongo un referencial en el punto C y mido X hacia la izquierda, según la regla de la mano izquierda, positivo para mí es hacia allá, ¿verdad? Entonces, si yo me cambio para acá y entonces apunto hacia allá, ahora el eje de la rotación va a cambiar. Voy a proponer un cambio de punto de referencia. Vamos a hacer una ubicación más inteligente de nuestro referencial para calcular el desplazamiento del punto C. Voy a poner un referencial ahora, lo voy a trasladar de este origen al punto B y vamos a medir hacia la derecha positivo, como siempre juego, para mantener nuestra regla de la mano izquierda consistente. Entonces, voy a colocar ahora un referencial en el punto B y para diferenciar de mis X que la estoy midiendo del punto A, voy a hacer un cambio de variable. Voy a colocar un referencial aquí y vamos a llamarle a esta variable de longitud S. Para el cálculo de las deformaciones entre los tramos P y C. X va a ser desde aquí nuestra medida de referencia para el cálculo de las deformaciones entre los puntos A y B, y S va a ser para la ecuación de la deformada en el tramo BC. ¿Les parece? Si no les parece, no importa porque igual lo vamos a hacer así. Okay. Bien, entonces, lo único que he hecho es trasladar ahora el referencial al punto B y vamos a medir deformaciones de allí en adelante. Vamos a continuar. Siendo así, aquí automáticamente yo tengo que ya mi ecuación del momento. A partir de el punto B yo puedo calcular mi ecuación, vamos a escribirla por aquí, mi ecuación del momento ahora, tomando como referencial aquí nuestro valor de S. Y esa ecuación es una línea recta igual, pero de aquí en adelante, fíjense que su origen está aquí ahora. Esa ecuación tendría como valores el negativo de P sobre 4 y con esta pendiente, ¿verdad? Más P por S. ¿Alguno está de acuerdo con esa ecuación del momento? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Ah? Es importante que aquí es P, positivo. Y si yo tomo aquí corto y calculo el momento, esa es la ecuación del momento en función de la variable S. ¿Me sigue? Y ahora vamos a aplicar doble integral, pero de los puntos en el tramo BC, con esta ecuación. Vamos para allá. Cálculo de deformaciones, esto va a continuar por aquí. Ya esto no es una práctica, sino continuación del problema. Vamos a enfocarnos ahora en el tramo BC. En donde hemos puesto un referencial ahora en el punto B y desde ahí vamos a medir nuestra variable de longitud. Ya esta referencia ustedes la saben, no la necesitamos, vamos a utilizar esa espacio. Listo. Y nos dio la gana de cambiar esto también. Bien. Entonces decíamos que nuestro momento en función de S iba a ser a menos P L cuarto, que es el momento concentrado en ese punto, más P por S. Apliquemos el método de área-momento. Tendríamos la segunda de la curvatura. Respecto a eso. Igual a la ecuación del momento, que ahora es esa que ya había determinado, ¿vale? Un cambio de la variable de longitud, ahora que es cierto. Para nosotros esto va a ser X. X lo mido desde el punto A, repito, S lo mido desde el punto B. La Biblia no sabe de eso, acuérdense. De eso sabemos nosotros. Bien. Aplicando la doble integral, integramos una vez, esto pasa a ser primera derivada,
¿Y acá qué tendríamos? L sobre 4 por S, ¿verdad? Más P, S cuadrado sobre 2, más una constante que ahora sería, para que no nos molesten los matemáticos, creo que es la quinta, ¿verdad? ¿Sí? Habíamos hecho 2 primero, 2 después, C1, 2, 3, 4, viene la quinta, ¿no? Entonces vamos a ser consistentes con nosotros mismos y esta sería la quinta constante de integración, todas son distintas. Integro otra vez y ahora tendríamos la ecuación de la curva elástica para la variable S, es decir, desde el punto B en adelante. Integrando aquí, ¿qué tendríamos? Entonces, si coloco algo con lo que ustedes no están de acuerdo, me avisan, porque me puedo equivocar, soy humano, normal, no pasa nada, no corre. S cuadrado sobre 2 por 4, 8 más S al cubo por 2S, más C5 por S más una sexta constante de integración. Listo. Condiciones de borde, ahora estamos en el tramo BC. ¿Qué condiciones de borde conocemos? Yo sé que en el punto B tengo conocido tanto el desplazamiento como la rotación. En el punto B el desplazamiento es 0, es decir, que cuando S es 0, Y es 0, y cuando S es 0, la rotación, cuya ecuación está acá arriba, es el negativo de P cuadrado sobre 16, ahí calculado en el caso anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a reemplazar esas condiciones de borde. Primero, lo hacemos por acá para aprovechar el espacio. Vamos a hacer aquí. Condiciones de borde. Cuando S es 0, Y es 0. De manera que eso nos lleva aquí 0, 0, 0, 0, C6. Es igual a 0. Esta constante desaparece en nuestra ecuación. Segunda condición de borde, la rotación cuando S es 0 es igual al negativo de L cuadrado sobre 116i, y eso produce esta expresión. Aquí que tengo I por el negativo de L cuadrado sobre 16i, y reemplazo 0 en S, ¿verdad? Acá, en la ecuación de la pendiente. 0 aquí. Y tengo entonces el valor de ese 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? La ecuación de la pendiente, ¿no? Que la obtenemos de acá arriba. Por lo tanto, la quinta constante de integración es el negativo de L cuadrado sobre 16. Y ese valor lo vamos a llevar para acá. Siga las fechas. No que, a ver, tenga cuidado nada más. Yo sé que ustedes saben estas cosas. Esta notación simboliza lo mismo que acá, ¿verdad? dy sobre ds es lo mismo que y', ¿cierto? Esta notación la desarrolló quién? Y esta notación de prima, subprima y demás la desarrolló quién? Esos cursos de cálculo, ecuaciones diferenciales, demás. Esa cosa que usted está viendo todos estos días. Esta es la notación de Leibniz, esta es la notación de Newton. Usted sabe que Newton y Leibniz arreglaron al descubrimiento del cálculo casi al mismo tiempo. Todavía
mundo científico no se pone de acuerdo quién realmente inventó el cálculo, si fue Leibniz o fue Newton. Entonces ellos utilizaron notaciones distintas. Es más, hay como 3 o 4 notaciones diferentes para la diferenciación, pero las más utilizadas son la notación de Leibniz, la notación de Newton. ¿Cuál les gusta más? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Aquí a propósito quizás utilizar las dos porque me acordé de esa anécdota. Solemos utilizar indistintamente una u otra. Ahora les voy a mostrar un programa que utiliza ambas, usted tiene que estar consistente con él y saber lo que se está desarrollando. ¿Preguntas hasta ahí? Finalmente, entonces, para determinar la deformada en el punto C, yo vengo aquí a la ecuación de la deformación, del desplazamiento vertical, y lo único que tengo que hacer es reemplazar S por el espacio. Hagámoslo entonces. El desplazamiento de Y cuando S es igual a L cuartos, que también es el desplazamiento del punto C que ando buscando. Para eso lo único que tengo que hacer es venir acá y reemplazar en S el valor de L cuartos. Y ustedes lo van haciendo acá, por favor. Y bueno, aquí todo esto va dividido entre E y B. Y al calcular, el valor de C es igual a, que ahora sí, calculador. Yo debo esperar signo negativo aquí y el valor que ustedes me indiquen. Vamos a hacerlo yo ahora también. Verifiquen este dato. Sobre la viga no es necesario colocar el signo negativo porque ya aquí automáticamente se sabe que va dirigido hacia abajo. Vamos a ver. Ok, ¿todo el mundo está de acuerdo con ese valor? ¿Sí? Perfecto. Note que ese número es más del doble que la deformación entre los puntos A y B, ¿verdad? De hecho, es 2.25 veces la deformación a 2/3 del punto A, ¿verdad? Más del doble. Entonces, conclusión, tengan cuidado con los cantos libres, porque los cantos libres suelen ser zonas de flexibilidad importante, con lo cual hay que tener mucha precaución, mucho cuidado a la hora de
X, Y, Z. Además de que es el punto donde está aplicada la carga, es necesario que eso se refleje o que este punto sea el que presente la mayor deformación. Listo, con esto ya completamos el problema. Tengo todo: reacciones, diagramas, deformaciones en los puntos más importantes. Preguntas. Yo sé que cuando ustedes lo calcularon, con referencia a la carga, es exactamente el mismo. ¿Consultas, dudas? Lo vamos a retomar como ejemplo ahora que explicamos el teorema o los teoremas de área móvil. Entonces vamos al tema nuevo. Área momento. Ustedes se van a enamorar de ese método y van a decir: ¿para qué me explican esto? ¿Para qué me ponen a sufrir si con esto yo puedo disfrutar de la vida? Bueno, por varias razones. Muchos de los métodos de cálculo de deformaciones están basados en la doble integral, están basadas en este principio, entonces es necesario conocerlo. Además de que es el método que permite encontrar no solamente la deformación de los puntos críticos, sino todas las deformaciones en cualquier punto. Porque si a mí me interesara conocer aquí la deformación, vamos a suponer que aquí yo voy a colocar algo y necesito saber cuánta es la altura libre que me queda a la mitad y me interesa conocer la deformada en el punto medio entre B y C, a L octavo. Lo único que tengo que hacer es tomar esta misma ecuación y reemplazar aquí L octavo por S, ¿verdad? Yo tendría la deformación en ese punto. Obviamente no va a ser la mitad de eso porque esto no es una línea recta. Ojo. ¿Con qué? ¿Verdad? Tenga cuidado. Lo único que tendría que hacer sería reemplazar ahí el punto donde quiero calcular las deformaciones y yo la obtengo. Lo mismo ocurre con la ecuación de la deformada, que aquí está, para el tramo AB. Si quisiera la deformación en cualquier otro punto, yo simplemente tengo que reemplazar ese punto en X y obtengo la deformación. Entonces, el método de la doble integral es el método más laborioso, el que más matemáticas requiere. Sin embargo, es el método que nos da la mayor cantidad de información posible. Ningún método da más información que ese. Este es súper sólido en información. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos conocer. Y de hecho, ahora vamos a graficar esto para que vean algunas aplicaciones utilizando de repente Excel o el Wolfram, uno de estos software de herramientas que podemos utilizar de asistencia matemática para complementar lo que ya saben. Entonces, método de área momento. Ventajas de estos métodos es que geométricamente son muy sencillos. Muy sencillos. Desventaja: solamente le va a permitir calcular rotaciones y desplazamientos específicamente en algunos puntos, donde usted decide. Es decir, que le va a dar información muy puntual, muy específica de lo que usted quiere calcular. Son dos teoremas. Vamos a ver el primero y el segundo a continuación, basados en la misma ecuación diferencial que ya conocemos. Basado en esta ecuación. Recordemos también que la curvatura nosotros la podemos escribir de esta manera. Esa segunda derivada yo la puedo escribir así, como una primera derivada de y de x, ¿verdad? Matemáticamente no estoy haciendo nada inválido, al contrario, estoy escribiendo lo mismo. Y esto a su vez es una rotación. ¿Sí? Ahí es donde está basado el método de área momento, los métodos de área momento, en trabajar con la misma ecuación diferencial del método de la doble integral. Lo único que hemos hecho es reescribir la expresión.
Y si ustedes observan aquí, yo puedo todavía trabajar un poquito esta expresión y decir esto, que la variación de la rotación con respecto a X va a ser igual al momento voy a dejarlo así. Es decir, yo puedo pasar este y para acá dividiendo y tengo esta expresión. ¿Y esto qué es para nosotros? Alguien que nos diga esa relación que significa. ¿Qué viene a ser esa relación? ¿Esto qué es? Yo tomo el momento y lo divido entre la rigidez flexionante, obtengo la. Yo tomo el momento y lo divido entre la rigidez flexionante, obtengo la. Yo tomo el momento y lo divido entre la rigidez flexionante, lo que obtenemos se llama. Yo tomo el diagrama de momento, lo divido todo entre la rigidez flexionante, obtengo un diagrama de. Si yo tomo el momento y lo divido entre la rigidez flexionante, ¿qué obtenemos? Obtengo la. Una vez más, si a partir del momento yo tomo todas las ordenadas del diagrama de momento y las divido entre esta constante que es la rigidez flexionante, lo que obtenemos una cantidad física que se llama curvatura. Claro, hay que sacársela con tirabuzones. Curvatura. Gracias. No iba a salir de ahí hasta que lo dijera. Y nos íbamos a quedar hasta las 9:30 de la mañana en eso. Gracias, nos aportaste muchos minutos. Entonces, a partir de aquí, si yo paso ese diferencial para allá, multiplicando, yo puedo encontrar rotaciones a partir de ¿qué cosa? Yo hago esto. Puedo calcular rotaciones utilizando ¿qué principio matemático? La integral, obviamente. Aquí yo puedo venir ahora e integrar y obtener rotación. ¿Qué les parece? Fíjense cómo todo se desprende de la ecuación diferencial que utilizamos para el método de la doble integral. Lo único que hemos hecho es manipularla un poco. Esto se obtiene por integración. Entonces, la integral, ¿qué viene siendo? Ok, el área. Entonces, si yo tomo mi diagrama de momento y lo divido entre la rigidez flexionante, eso se convierte en un diagrama de curvatura. Entonces, mediante el cálculo de áreas, por eso el método se llama área-momento, mediante el cálculo de áreas en el diagrama de curvatura, yo puedo calcular rotaciones. ¿Qué le parece? Y como muchos diagramas de momento tienen formas de figuras conocidas, fíjense eso, ahí hay dos triángulos. Calcular áreas de triángulo, por favor. El área de un triángulo es. Sí, con ese integral, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, entonces, ese es el primer teorema de área de momento. Fíjense, aquí está un poquito más rayado. Lo único que eso significa es que si yo levanto una tangente en un punto A, levanto una tangente en el punto B y tomo mi diagrama de momento y lo divido entre la rigidez flexionante, es decir,
lo convierto en un diagrama de curvatura, tal como aquí aparece, curvatura o capa. Mediante el cálculo de áreas obtengo rotaciones o pendientes. Ya está el primer teorema. Vamos a colocar esto en. Que en palabras, por texto, lo que dice lo que está ahí. Alguien que no lo vea. ¿Qué dice ahí? Primer teorema de área de momento. Son dos, este es el primero. Alguien que lo lea, algún voluntario. La relación entre dos tangentes a la curva elástica en los puntos A y B es igual al área del diagrama de curvatura en M sobre EI entre dichos puntos. Entre dichos puntos. Entre dichos puntos. Y entonces ahora, la rotación, yo la termino calculando mediante el área de curvatura, el área del diagrama de curvatura. Y aquí tengo mi primera expresión. Ese es el teorema, el primer teorema de área de momento. La rotación entre dos tangentes a la curva elástica se calcula como el área del diagrama de curvatura entre dichos puntos. Si la figura es regular, como un triángulo, un rectángulo, etc., el cálculo del área de esa figura es conocido. Si es una figura irregular, una parábola, una curva, pues yo tendría que utilizar la integración. Pero si la figura es regular y conocida, esta integración no es necesaria. ¿Me comprende, verdad? Vamos al segundo teorema. Segundo teorema. Nuevamente vamos a levantar un par de tangentes en el punto A y en el punto B. Esto es la curva elástica. Y vamos a enfocarnos en este triángulo de disco. Triángulo. En donde este ángulo, que le estamos llamando dz, yo lo puedo calcular como tangente de dz igual a esta altura dt entre esta x1, esta base de este triángulo. ¿Correcto? dt entre x1 sería la tangente de dz, pero como este es un ángulo pequeño, la tangente de un ángulo pequeño es el propio ángulo. Es la teoría de deformaciones pequeñas. Esta es la relación en este pequeño triángulo rosado de la tangente, dado un puesto entre lado adyacente, es la tangente de dz, pero dz y su tangente, por ser un ángulo pequeño, son iguales. Y ya aquí nosotros sabemos esto que es del teorema anterior. Del teorema anterior yo sé que dz es m entre i por dx. Yo me llevo eso para ahí. M entre i por dx para dz. Y obtengo entonces mediante integración ese desplazamiento de d. Y este es el segundo teorema de área común. Léemelo, Charlie, de nuevo. Segundo teorema de área común. El desplazamiento de un punto B en la curva elástica medido desde una tangente trazada en un punto A es igual al primer momento del diagrama de curvatura M e I con respecto al punto B. Gracias. Entonces, en síntesis, si ustedes observan, el primer teorema es un teorema de cálculo de área. ¿Bien? Mediante el cálculo de área, nosotros obtenemos rotación. El segundo teorema es un teorema que calcula primer momento de área. El primer momento de área. ¿Para obtener qué cosa? Desplazamiento. ¿Qué más hay? Ya. Ya. No hay más nada. Esos son los dos teoremas de área común. Pregunta. Ya. Esa es toda la teoría. Vamos a ver cómo se aplica. Y bueno, antes de aplicarlo acá, vamos a aplicarlo en un ejemplo un poquito más sencillo para ilustrar y después retomamos que estamos haciendo desde la clase anterior. Los teoremas de área común. Vamos a generalizar.
Es una abreviatura porque en realidad es área y primer momento de área lo que hacemos. ¿Bien? O sea, aquí simplemente estamos calculando rotaciones mediante el área y desplazamientos mediante el primer momento del área. ¿Bien? Entonces, para simplificar el nombre, que no sea método de área y primer momento de área del diagrama de curvatura, entonces lo acortamos todo y le llamamos simplemente método de área. Todo el mundo lo conoce como tal. Ejemplo. ¿Cuál es la liga más sencilla con la que trabajamos? Vamos a lo más sencillo que nos puede ocurrir de liga. ¿Cuál es la liga más simple que tenemos? La liga simplemente apoyada. La liga más sencilla, la liga más simple, por eso se llama así, liga simplemente apoyada. ¿Cuál es la carga más simple de todas? No me diga que la carga más simple es una cosa de 9. ¿Cuál es la carga más simple que hay? La carga puntual. ¿Y el lugar más simple donde colocarla cuál es? ¿Ah? En el centro, ¿verdad? Nada más sencillo que. Nada más sencillo que eso, ¿verdad? Es lo más simple que puede haber. Pero si nosotros vamos a resolver este problema para calcular desplazamientos por el método de la doble integral, créame que no es tan sencillo. Con el método de la doble integral, calcular la deformación de esta mica con carga uniformemente distribuida es más sencillo que calcularlo para la carga puntual. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Aquí, para esta mica, yo voy a necesitar dos ecuaciones para la deformar. Una que vaya del extremo izquierdo al centro y otra que vaya del centro al extremo derecho. Necesito dos ecuaciones, porque hay una discontinuidad en el diagrama de momento, producto de la carga. Pero acá, como la función del momento es continua, yo con una sola ecuación puedo determinar todas las deformaciones a lo largo de esa mica. Entonces, para el cálculo de deflexiones, este ejemplo es más sencillo que esto. Pero, por eso yo estaba esperando que me dijeran pero me dijeron para qué. Está bien. Yo lo complazco. Lo que ustedes digan, yo lo hago. Como si usted fuera mi jefe. ¿Qué quieren? Haga esto. ¿Cómo no? Vamos. Yo lo hago. Después ustedes se quejan. Ay, ¿por qué? ¿Para qué le pedí eso? Ok. Bien, veamos cómo se aplica el método área de momento, pero primero vamos a hacerlo por doble integral para poder comparar nuestra respuesta. Vamos a definir, profesores de estática les gusta llamarle a este punto A, este punto B, y este punto C de centro. Antes de meterle número al asunto, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya usted más o menos me conoce. Epa. ¿Cómo se deforma esto? Así, ¿verdad? No tiene otra posibilidad. Intuitivamente sabemos también que el punto dependiente cero ocurre en el centro. Es evidente. Y eso es importante. Entonces, ¿qué cosas nosotros sabemos aquí también? Bueno, que esta carga por simetría se va a repartir mitad y mitad, y que si yo corto aquí a una distancia x, el momento que voy a obtener aquí simple y sencillamente es el producto de p medios por x, ¿verdad? Esa sería mi ecuación. Ahora bien, el diagrama de momento de esta viga lo conocemos. Este es nuestro diagrama de momento. El valor máximo se presenta aquí y es justamente en el punto medio. El momento es igual a T medio por L medio es L4. Ese es el momento máximo. Noten aquí el problema matemático que tenemos. La ecuación del momento
momento esta ecuación solamente es válida de 0 a L medio. De L medio en adelante tengo otra ecuación completamente diferente. Entonces, si vamos a aplicar el método de la doble integral, utilizando la notación de aquí, esta es la de Leibniz, igual a P medio por X. Al integral yo que obtengo, esto es bien sencillo. Vamos a seguir por acá. Integramos una vez, nos aparece aquí la ecuación de la pendiente, y esta integral es igual a px cuadrado sobre 4, ¿verdad? Más una constante de integración. Integro otra vez y obtengo la ecuación de la curva elástica. X cubo sobre 12, C1 por X y una segunda constante de integración. Condiciones de borde. Y aquí hay una trampa en la que, si usted no presta atención, cae fácil derrotado. ¿Cuáles son las condiciones de borde? ¿Qué condiciones de borde conocer? Número 1. Fíjense mi referencial donde está primero. Cuando X es 0, perfecto. Esa es mi primera condición de borde. Para X igual a 0, Y igual a 0, por consiguiente, C2 es igual a 0. ¿Sí? Segunda condición de borde. Muy bien, perfecto. La pendiente es 0 en L. ¿Qué pasa si yo digo cuando X es L en automático? Porque muchas veces el estudiante va en automático. De memoria todo, pero de razonamiento nada. Él siempre pone cuando X es 0, Y es 0, cuando X es L, Y es 0. Y la memoria ahí por delante y usted no va analizando nada. Va reproduciendo lo que va produciéndole la memoria en forma de una película interna. Usted va rayando. Algún punto me pone ahí. No, no le voy a poner nada. Le voy a quitar puntos. Encima lo enoja a uno y dice, dan ganas. Bueno, ¿qué saben? Si yo digo que cuando X es L, Y es igual a 0, estoy violando el principio de que en ese tramo esta no es la ecuación. ¿Ya comprende? ¿Verdad? Si usted estaba pensando en esa condición de borde, tenga cuidado. Aquí eso no aplica. Aplica en la otra, en la viga con carga uniformemente distribuida así, porque ahí el diagrama de momento es una parábola cuya ecuación es única. Ahí sí, aquí no. Razonamiento lógico. El ingeniero tiene que saber cuándo puede aplicar las cosas que sabe, cuándo tiene que modificarlas, cuándo tiene limitaciones. Hay que tener cuidado, no te lo puede ir en automático. De memoria nada. ¿Ok? De memoria nada. Nada. Algunas cosas. Pero el razonamiento lógico está por encima de eso. ¿Bien? Sistema de pensamiento. Condición de borde que sí puedo aplicar porque el punto C es parte de esa ecuación. Entonces allí cuando X es igual a L medio, notación de Newton, Y' es la pendiente de ese. Por lo tanto, ahora sí, reemplazo aquí en esta ecuación, porque esta es la ecuación de la pendiente, ¿no? Y' o rotación, como quieran llamar. ¿Qué reemplazamos ahí? En X, L medio, y en Y' 0. Y de ahí obtengo C1. C1 es igual a negativo, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí.
Fíjense, ¿para qué fue importante empezar por la deformada? Si yo no deformo la viga, yo no detecto esa condición de borde. ¿Sí o no? ¿Lo vio? ¿Con qué empezamos nosotros? Con la deformada, ¿eh? Cuando yo le dije, ya usted me conoce, ¿qué hay que hacer? Ah, deformada, todo el mundo. ¿Ve? De memoria otra vez. Pero... ok, a ver. Si yo no deformo la viga, no detecto esa condición de borde que es la que me permite hacer esta simplificación y obtener la ecuación de forma directa. Quiero conocer la deformación del punto C, que para nosotros viene a ser la deformación máxima. Vamos a llamarle delta máxima, para que no haya confusión alguna. Y eso ocurre a L medio. Entonces, delta máximo, por lo tanto, va a ser igual a, despejando, 1 entre I, y vamos a reemplazar L medios en esta expresión. 3 sobre 12, L medios al cubo, menos L cuadrado sobre 16 por L medios. Calculadora, ahora sí. Su desplazamiento máximo es... de tanto hacerlo que se lo va a aprender, esto es L cubo sobre 48L. Verifíquelo por favor. La deformación de una viga simplemente apoyada con carga puntual en el centro, L cubo sobre 48L. ¿Vio? Si no vio, hay que revisar. Los fanáticos de la memoria, cuidado, eso es coincidental, ¿ah? No piense que eso no tiene nada que ver. Una coincidencia. Una coincidencia. Pasa que usted ha sido entrenado de una manera rara. Esta información, eso tiene que tener alguna relación. No tiene ninguna relación. Okay. Usted piensa que todo hay un truco, porque siempre lo vive triqueando sus profesores. Y usted ve algo sencillo, aquí hay algo sospechoso. No hay nada sospechoso, es así, punto. No, aquí hay algo raro, y borra todo lo que estaba haciendo bien, lo hace mal y entrega. Le ha pasado de una vez, y si se ríe porque le ha pasado más de una vez. Don't overthink. No sobrepiense las cosas. Tenga malicia, pero no tanto, ¿no? Esto está demasiado, esto no puede ser, esto está demasiado sencillo, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo es así, pone a la gente a pensar siempre de manera errónea. Einstein decía, todos los niños nacen genios, pocos superan la escuela. Cuando pasa de la primaria, ya la genialidad del niño se la disiparon sus maestros. Claro. ¿Da igual? Sí. Gracias. Preguntas. Fíjense todo lo que hicimos para obtener ese valor. Pero este no es el método de área-momento, este es el método de la doble integral, tenga cuidado. Vamos a aplicar el método de área-momento. Recordemos este valor. Vamos a retomar nuevamente el problema de viga simplemente apoyada, con carga en el centro, a L medios. Y ahora sí, yo tengo mi diagrama de momento que ya sabemos aquí igual. Este valor es P sobre 4. Mis puntos de interés, los apoyos y el índice. ¿Qué me dice el método de área-momento? Que yo tengo que tomar mi diagrama de momento y convertirlo en un diagrama de curvatura. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a considerar que nuestra rigidez flexional es constante. Esa viga tiene la misma rigidez flexional. Entonces, este diagrama, que es un diagrama de momento, yo lo convierto en un diagrama de curvatura dividiéndolo entre la rigidez flexional.
Aquí ahora obtengo un diagrama de curvatura y lo único que tengo que hacer es tomar todas las ordenadas del diagrama de momento y colocarla aquí abajo en. Ok, y ahora esto es un diagrama de curvatura. Esto ahora pasa a ser un diagrama de curvatura desde el momento que yo divido entre la realidad friccional. Y vamos a colocarlo aquí para que todo el mundo lo tenga claro. Diagrama de curvatura. Que puede ser un diagrama de momento, ahora es un diagrama de curvatura. ¿Cómo se deforma nuestra viga? Aquí tengo su deforma. Tengo varias formas de calcular el desplazamiento del punto C. ¿Qué es mi desplazamiento máximo? Tengo varias maneras de calcular. Y lo vamos a hacer de todas las maneras posibles. Okay. En el método de área-momento nosotros tenemos que levantar tangentes. Porque eso es lo que señala nuestro enunciado. Vamos a leerlo nuevamente porque es importante. Primer teorema, que es el teorema que calcula rotaciones por medio de áreas, dice lo siguiente: la rotación entre dos tangentes, ahora voy a sombrear aquí, fíjense, entre dos tangentes a la curva elástica en los puntos A y B cualquiera, es igual al área del diagrama de curvatura entre dichos puntos. Si yo vengo y levanto una tangente en el punto A, una tangente en el punto A, ahí la tengo dibujada, ¿verdad? Y levanto una tangente en el punto B, ese método nos está diciendo que la rotación entre dos tangentes, en A y B, la rotación entre esas dos tangentes sería esto que está aquí, ¿verdad? La rotación entre dos tangentes en la curva elástica la calculo como el área del diagrama de curvatura entre esos dos puntos. Entonces, si yo tomo mis puntos A y B y calculo el área del diagrama de curvatura que hay ahí, que sería el área de este triángulo, voy a obtener esa rotación. ¿Eso me sirve de algo? No, porque eso no es lo que yo ando buscando, pero es lo que dice el teorema. ¿Ok? Es lo que dice el teorema. Vamos a ver lo que dice el otro teorema. El otro teorema dice: el desplazamiento de un punto B en la curva elástica, medido desde una tangente, otra vez, trazada en un punto A en otro punto, es igual al primer momento del diagrama de curvatura con respecto al punto B. A ver, ¿qué quiere decir ahí ese enunciado? Yo levanto una tangente en un punto A y desde esa tangente mido el desplazamiento a un segundo punto, en este caso B. Esto sería el desplazamiento del punto B desde una tangente trazada en el punto A. Va a ser igual al primer momento del área de curvatura entre los puntos A y B con respecto al punto B, que es donde estoy calculando la deformación. ¿Eso me sirve de algo? Pues sí, porque por geometría yo tengo un triángulo grandote aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y en ese triángulo grandote que está aquí, la tangente de la rotación en el punto ¿a qué sería igual? A delta BA ¿entre quién? En este triángulo, la tangente de Z es igual a ¿qué? Delta BA entre L, ¿verdad?
lado opuesto entre el lado adyacente. ¿Y eso me sirve de algo? Bueno, sí, porque a partir de ahí yo podría calcular entonces esto que está acá. Sí, sí, claro. Porque yo puedo aplicar el mismo principio ahora y calcular con el segundo teorema, otra vez de área-momento, calcular este desplazamiento. Ahora, ¿qué sería este desplazamiento que estoy colocando ahí? Vamos a colocarlo en azul. Sería el desplazamiento del punto C desde una tangente trazada, ¿en dónde? En el punto. ¿Y ya puedo calcular delta máxima a partir de ahí? Sí. Geometría. Lo bonito de este método es que es altamente geométrico. Y la geometría para el ingeniero es... Para el ingeniero civil la geometría es una de las herramientas más importantes que existen. Todo lo que nosotros construimos tiene alguna forma geométrica. Todo, absolutamente todo lo que nosotros construimos, diseñamos, desarrollamos, o lo que inventemos, detrás de eso hay una expresión geométrica que lo respalda. Todo. Todo. Entonces la geometría para nosotros es una herramienta que debemos dominar, así como dominamos nuestro nombre y apellido. Ya yo tengo entonces cómo calcular el desplazamiento del punto central. ¿Cómo lo hago? Aquí tengo otro triángulo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y a qué sería igual? Observemos. Vamos a colocar la expresión aquí y después desarrollamos todo. El desplazamiento máximo, ¿cómo lo obtengo? Z por L medio me va a dar todo esto, ¿sí? ¿Lo ven? En este triángulo pequeño que hay aquí. ¿Sí? Me va a dar toda esta ordenada. Y si a esa ordenada yo le resto el desplazamiento del punto C desde una tangente trazada en el punto A, pi, por diferencia obtengo delta máximo. ¿Lo ven? Pero este que está aquí, ¿yo cómo lo obtengo? Primer momento de área, ¿verdad? Y este que está acá, ¿cómo lo obtengo? Vamos a ver, ZA de aquí, voy a poner una flecha a este ZA. ZA, ¿qué va a ser? En el triángulo grande va a ser igual a el desplazamiento del punto B, colocando ZA va a ser igual al desplazamiento del punto B desde una tangente trazada del punto A entre L, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos aplicando aquí? Yo estoy aplicando el teorema de área-momento, el segundo teorema de área-momento aquí y acá. ¿Sí o no? ¿Ok? Vale. También podría haber hecho uso del primer teorema de área-momento. Cuando yo calculo aquí, puedo levantar una horizontal acá y hacer ángulos alternos internos, ángulos correspondientes. Esa cosa que usted aprendió en geometría primero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este método a mí me encanta por la geometría. Yo soy un fanático de la geometría. Me gano la vida con la geometría, ¿cómo no lo voy a entender? Yo levanto una horizontal aquí, ¿qué cosas ustedes observan que aparecen aquí? Este ángulo ZA, ¿dónde viene? Este ángulo es alterno interno aquí, ¿sí o no? ¿Lo ven?
Este ángulo sería ZB, ¿sí o no? ¿Lo ve? ¿Y es donde aparece? Acá. ¿Lo ve o no lo ve? Es más, gracias a la simetría, ZA y ZB son iguales. Usted calcula uno, ve los dos y ya está. ¿Verdad? ¿Cierto? Son iguales. Entonces, es más, como él es simétrico, estos dos ángulos son iguales, así que esta línea viene siendo una bisectriz de este ángulo. Entonces, yo también hubiera podido calcular el área entre los puntos A y B, y esa área del diagrama de curvatura es la rotación entre A y B. Entre dos, mitad y mitad, sería la rotación de cada uno. Y ya tengo otra forma de hacerlo. Lo vamos a hacer para comprobarlo. Lo bonito de este método es que, como en geometría, tenemos muchísimas maneras de verificar las cosas. Muchísimas maneras. Toda la información está ahí. ¿No le parece fascinante, genial? Visualización, importante. Vamos a hacer los cálculos. Vamos a hacerlo así. Después lo vamos a hacer así. Vamos a comparar. Y les voy a enseñar una tercera manera de hacerlo todavía más directo. ¿Se lo muestro ya o después? Después. Para dejar un factor sorpresa y adicional. Vamos a calcular todo esto. Dime. Una pregunta, es que no entiendo todavía cómo salió la ecuación de la deformación máxima. Esta. Sí. Aquí en este triángulo. Bien. ZA por L medio te produce toda esta ordenada que está aquí. Pero no es esto lo que yo necesito es aquí. Y para obtener este de aquí, por diferencia, tengo que sustraer el segmento este azul que está aquí. Y ese segmento azul es el desplazamiento del punto C desde una tangente trazada en el punto B. ¿Lo ven? ¿Clarito? Entonces vamos a calcular todo esto. Voy a calcular delta BA y delta CA. Aquí. Delta BA. ¿A qué va a ser igual? Al primer momento de área entre los puntos A y B con respecto al punto A. Y aquí lo tengo, ¿no? ¿A qué es igual? ¿Cómo calculo este primer momento del área de este diagrama con respecto al punto B? El área de ese triángulo es un medio de la base que es L, la altura que es L sobre 4i, y el brazo del centroide al punto B es, del centroide de ese triángulo es, ahora no me diga que usted divide eso en dos triángulos para hacer esto, no es necesario. ¿Ok? No haga pasos innecesarios porque eso le resta eficiencia. Tiene que ser como la gente que trabaja en el gobierno. Quita eso de la grabación. No de lo que no es necesario dividirlo en dos triángulos, ya, con uno solo es suficiente. Y el brazo está a L medio, ¿verdad? Calculen ahí, ¿cuánto es? L cubo sobre 16, ¿no? Bien. Vamos a calcular el otro. Delta C. Ahora es el primer momento de área entre los puntos A y C con respecto al punto C. Sería el primer momento de área de esto hasta aquí. Entre los puntos A y C. Entre los puntos A y C. ¿Vale? Tengo un triángulo. Entonces, un medio de la base, que es L medio por la altura que es PL sobre 4i, y el brazo desde el centroide que está aquí a un tercio. ¿Un tercio de aquí? ¿Un tercio de? Un tercio de
Al mínimo susurro de lo que usted dice por allá, yo lo escucho. Ese es el sentido más desarrollado que tengo. El olfato es el peor. Si algo no huele bien por ahí, yo nunca me entero. Pero si algo susurra por ahí, eso sí lo voy a oír. ¿Okay? Mi secretaria en el decanato a veces cuchichean cosas allá afuera de la oficina y ella cree que yo no estoy escuchando todo. Y cuando susurra más se escucha. Yo no sé por qué. No es el cuarto. El que digo el cuarto, cuidado. Es el medio. Porque esa es la base de ese triángulo. Un tercio. El centroide de este triángulo está aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto está a un tercio de su base, que es el medio. Es lo que dice ella. Ok, multiplico todo eso y ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos aquí? 4 por 4, 16. Y 6 más. ¿Alguien que haga eso ahí? ¿Cuánto es? ¿96? Sí. Ya tengo todo lo que necesitamos. Si traigo aquel, entre L sería PL cuadrado sobre 16L. Y si traigo eso acá con el otro, puedo determinar ya lo que ando buscando. Este es PL cubo sobre 96L. Y este es L cuadrado sobre 16L. Y por lo tanto el desplazamiento máximo sería, alguien que nos haga el favor, un 32avo menos un 96avo. Un 48. ¿Ah? Un 48. Tiene que dar L cubo sobre 48i porque es el valor que calculamos antes. No es magia, sino es física. Debe coincidir con este de acá. Fíjense que en el teorema de área-momento no nos interesan signos, realmente lo que nos interesa es la geometría. Bien. ¿Preguntas? ¿Dónde? Aquí. No. Aquí. Arriba. Aquí. No, al cuadrado. Con este L de la cubo. Ven, viene de acá. Mira, aquí. Mira aquí. Sí. Preguntas. ¿Qué es todo lo que nos ahorramos? El cálculo. Otra forma. Yo puedo determinar ese ZA con el primer teorema de área-momento. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo por acá. Otra forma. Otra forma. Te dice, quiero revisar. ¿A quién le gusta revisar su trabajo? A nadie. Levante la mano si no se queda por fuera. ¿A quién le gusta revisar su trabajo y saber, tener con certeza la seguridad de que lo que está haciendo está bien? ¿Quiere ganar siempre 100? ¿O no? ¿Verdad? ¿Cuánto puede ganar siempre 100? Además, aquí está prohibido entregar una respuesta equivocada. Está prohibido. Porque usted tiene, le voy a mostrar más de una forma de revisar sus cosas. Y todas tienen que coincidir. Ahí está el secreto para ganar siempre 100. Si usted no se lo cree, no va a ser posible. Tiene que empezar creyendo. Bueno, empiece fingiendo, pues. Ponga cara de que sí, ya me convenció, pero finja y después cree. Está bien. Pero empiece por algo. Otra forma. Vamos a calcular ZA calculando la rotación entre las tangentes. Primer teorema de área de momento. Primer teorema de área de momento me dice que la rotación entre los puntos A y B la obtengo como el área, ¿no? El área entre los puntos A y B. Y esa área es ese triángulo grandote que está ahí. Es más, está por aquí, ¿verdad?
Un medio de L por PL sobre 4I. ¿Eso cuánto es? 8, ¿verdad? PL cuadrado sobre 8I. Y yo le dije que por simple inspección, estas dos rotaciones iban a ser iguales y cada una de ellas va a ser la mitad de Z a B, ¿sí o no? Entonces, ZA, por simple inspección. Simple inspección, muchas cosas el hombre las construyó a punta de observación. Observar. Vaya por la vida observando lo que va pasando. No vaya por la vida chateando ningún. No, porque se está perdiendo de lo que está ocurriendo alrededor. La vida está pasando alrededor suyo y usted está pensando que la vida es ahí en esa pantallita. Graso error. La gente ha perdido la capacidad de observación. Observación, eso es. Simple inspección es observación. Aquí yo noto que estos son iguales. ZA y ZB son iguales, vamos a poner como acá. Son iguales por simetría. Simple inspección. Entonces esto es la mitad. Y es igual a la mitad de esto es. ¿Y cuánto nos dio por acá? ¿Ok? Está verificando y coincidió. Bien, vamos bien. Tiene sentido. Otra forma, segunda parte. Una tercera forma. La más directa, la correcta, la que yo haría. Yo no haría nada de eso. Yo haría. ¿Qué haría yo? Piense usted como yo. ¿Qué haría este tipo? ¿Qué haría este tipo? Digo, no hay manera de darle la onda. No sé ni qué está pensando. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Bueno, piensa como yo. ¿Qué haría yo? Yo haría un cálculo directo para obtener de forma directa la deformación del punto C, que es la deformación máxima. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo tengo de manera directa? Sin hacer nada, un cálculo que aquí cabe. En ese pedacito que deja ahí al final. Otra forma, parte 2. Como la película, ¿no? Secuencia. Segunda temporada. La mejor. No puedo decir la correcta porque todas están correctas, no la mejor. La mejor. Y todavía cabe ahí en ese pedacito que dejamos. ¿Cuál es? Siempre para el final dejámoslo. Cierre. Porque usted no se lo olvide. ¿Cómo lo calculan? De manera directa. Que quepa ahí. Quiero que quepa ahí. Geometría nuevamente. Ingeniería. Está estudiando una carrera que se llama Ingeniería Civil. Y la palabra ingeniería viene de ¿qué es el ingenio? ¿Qué es el ingenio? El ingenio combina muchas cosas. El ingenio combina creatividad, combina observación, combina dominio matemático, combina todo lo que se necesita para ser un profesional de esta rama. Principalmente creatividad y observación. Si yo levanto una tangente en el punto central, esa tangente es completamente horizontal. Y si desde ahí yo mido ahora el desplazamiento del punto A, desde esa tangente trazada en el punto C,
eso coincide o no coincide con delta max. ¿Sí o no? Si yo levanto una tangente aquí, la traigo hasta acá, o me la llevo hasta allá, como quiero. Esta ordenada y esta ordenada son idénticas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y eso lo puedo calcular con el teorema de área, momento, el segundo. Delta max, que también es la deformación del punto A desde una tangente trazada en el punto C, es igual al primer momento de área entre esos dos puntos con respecto al punto donde estoy calculando el desplazamiento, que es A. El área entre los puntos A y C, un medio de L medios, L cuartos, y el brazo es, ahora desde A, es 2/3, ¿verdad? 2/3 de aquí, de L medios. 2/3 de L medios. Calcula. Claro, no puede dar otra cosa. PLQ sobre 48. ¿Cuántas veces lo calculamos? Lo calculamos de tres maneras distintas. Aquí utilizamos una geometría un poco elaborada. Aquí pudimos utilizar una simplificación apoyándonos en la simetría. Y aquí hicimos un cálculo geométrico mucho más ligero. ¿Quiere ganar 100? Pues ya le estoy dando la manera de ganar 100. Usted no puede ganar otra cosa que no sea 100. ¿Por qué? Porque tiene herramientas. Método de la doble integral, teoremas de área-momento, geometría desde distintas formas, y todas aterrizan a lo mismo. ¿Okay? El ingeniero siempre tiene maneras de comprobar su trabajo. Siempre. Por eso que es difícilmente que las cosas se caen. Difícilmente. Cuando una estructura colapsa es noticia mundial, ¿sí o no? ¿Verdad? Un edificio colapsa y eso es noticia mundial. ¿Por qué? Porque es un evento raro. ¿Verdad? Es un evento raro. Que alguna persona la atropellen en la tumba muerto es noticia mundial. Le interesa a la gente en Japón, le interesa a la gente en Brasil, Italia. No, porque es un evento frecuente. Okay. Cuando se cae un avión y mueren 100 y pico de personas, es noticia mundial, ¿sí o no? Porque es un evento raro. Es un evento raro. Digo, una catástrofe que ocurre eventualmente, pero son eventos raros. Entonces, aquí está la razón por la cual las estructuras difícilmente colapsan. Primero, que nosotros utilizamos tremendos factores de seguridad, y segundo, que hay muchas maneras de revisar nuestros cálculos. El ingeniero tiene prohibido equivocarse. Oiga, no hay justificación. Si usted puede verificar su cosa, no entregue un resultado errado. Y aún así pasan, sorprendentemente pasan. ¿Preguntas? Aquí, ¿cómo aplicamos el teorema de área, los teoremas de área de momento en este caso?
los resultados utilizando área momento. Voy a necesitar un diagrama de momento. Era P4, ¿verdad? Sí, D por L4. ¿Tiene cuánto era el momento? ¿Alguien se recuerda aquí? Gracias. Y vamos a dividir entre E y I para convertirlo automáticamente en un diagrama de curva. El diagrama de cortante, ¿cómo es? Los valores de que 3/8. 3/8 aquí. Y este es P, ¿verdad? Así era, ¿verdad? Y aquí sabemos que la curvatura de... Y por aquí habíamos calculado unos valores. Me manda así. Vamos a comprobar esos valores. Tengo nuestros puntos A, B y C. Bien. Teorema de área de momento me dice que yo tengo que levantar tangente. La tangente es por todos lados. Si yo levanto una tangente en el punto A, esa tangente, como aquí hay un empotramiento, esa tangente es completamente horizontal, ¿cierto? Esa es mi tangente en el punto A. ¿De acuerdo? Es completamente horizontal. Si yo levanto una tangente en el punto B, esa tangente va a venir así. Una cosa así. Y si yo levanto una tangente en el punto de máxima deflexión aquí, esa tangente va a venir de esta manera. Ahí he levantado tangentes en los puntos de interés. También puedo levantar una tangente en el punto C, pero por ahora no lo voy a hacer. Entonces observen, voy a llamarle a este punto A, B, C, D. Punto B aquí. La rotación entre A y D, si yo levanto una tangente en A y una tangente en D, esas son dos líneas paralelas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿Se comprende eso? Entonces, la rotación entre una tangente en A y una tangente en D, ¿qué ángulo produce? Y son dos líneas paralelas. ¿Ah? ¿Qué ángulo es ese? No se cruzan, son paralelas. Entonces, entre ellas forman un ángulo igual a... No me digas 180. No es cero. Meta 180 en su ocasión para que usted vea lo que va a pasar. En la universidad hay que estar vivo también, ¿no? No basta ser... Hay que estar vivo, usted tiene que tener malicia. Usted no puede andar... un ingeniero tiene que ser actual, tiene que ser presente, tiene que estar vivo, no puede estar... Oh, 180. No, ¿qué pasa? Vivo, chispa, no puede estar 180 porque hace así, pero no, ¿qué pasa? Esas son dos líneas paralelas, el ángulo que forman dos líneas paralelas, es 0 grados. Esto es 0. Entonces, quiere decir que aquí hay un punto D que cuando calculo, porque aquí en el diagrama de curvatura esto viene siendo ¿qué cosa? El área, ¿verdad? En el diagrama de curvatura, entre los puntos A y D. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo puedo identificar esta distancia que allá le llamé XM, ¿verdad?
en donde se va a producir una igualdad entre esas dos áreas, para que cuando yo la sume con su signo de igual a 0 aquí, ¿sí o no? Bueno, estas dos áreas aquí tienen, porque esta es positiva, esta es negativa. Y el primer teorema de área de momento me dice que yo calculo el área entre dos tangentes como, la rotación, perdón, entre dos tangentes como el área en este diagrama. Ahora bien, vamos a hacer los cálculos. Esta distancia aquí es igual. No me diga que yo lo saco por relaciones de triángulo. Me voy a ir y voy a dejar inconcluso lo que falta. ¿Esta distancia es igual a qué? ¿O cómo la obtengo? Para eso traje mi diagrama de cortante. Usted sabe que la pendiente del diagrama de momento es cortante. Entonces ya tiene la pendiente. Usted divide esta altura entre esta pendiente y tiene este valor. Por lo tanto, 1/8 entre 3/8, esto es igual a qué? L tercio. No 3, L tercio. Entonces, si yo quiero que estas dos áreas sean iguales, esta ordenada aquí debe ser ¿qué cosa? L sobre 8 también. ¿Y esta distancia debe ser cuánto? L tercio. Por lo tanto, L tercio. Por lo tanto, el valor de X máximo, que acá lo determiné en el método de la doble integral, ¿lo vio? Acá lo tuvimos casi que por simple inspección del diagrama de curvatura. Listo, pues. En fin, este es un método en el que realmente yo no necesito hacer tantos cálculos. L tercio y L tercio 2. L tercio. Ya identifiqué el punto donde el desplazamiento es máximo. Ahora voy a hacer el mismo artilugio que en el ejemplo anterior. Yo puedo calcular ese delta como esta distancia aquí, que sería el desplazamiento del punto A desde una tangente trazada en el punto D. Y son idénticos, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Primer momento de área de todo esto con respecto al punto A. Vamos a hacerlo. Directo. Delta, que es el desplazamiento de A desde una tangente trazada en D. Primer momento de área entre los puntos A y D con respecto al punto A. Calculemos. Tengo un área positiva, la otra negativa. El área de ese triangulito sería un medio de L tercio por la altura que es PL sobre 8EI y su brazo sería, ¿qué cosa? Aquí, un tercio de L tercio. Voy a colocarlo completo. Un tercio de L tercio. La otra área es negativa. Igualito. Un medio de L tercio por L sobre 8EI. El brazo es diferente. El brazo ahora está acá. A L tercio más 2 tercios de L tercio. ¿Qué? L tercios más 2 tercios de L tercio. Cálculo. ¿Alguien que no? De esa respuesta.
hicimos allá. Mire lo que hemos hecho acá. Un renglón de cálculo. Bueno, olvídame de los signos porque ya sabemos que él va a parar en PLQ sobre 108 y perfecto. Vamos a calcular este. Ahí necesito una geometría un poquito más pero nada que no podamos hacer. Esta tangente en A y esta tangente en B me permitiría calcular aquí este ángulo, que sería la rotación entre A y B, que también es la rotación del punto B, porque la rotación en A es 0, ¿verdad? Por lo tanto, la rotación entre los puntos A y B, que va a ser igual a la rotación de B porque A tiene rotación 0. Dos tangentes ahí. Los calculo determinando el área entre los puntos A y B. Tengo dos triángulos. Un triángulo grande, un triángulo pequeño, o dos triángulos pequeños. Un medio, un área positiva, un medio de L tercios por PL sobre 8I. Esa es el área de este triángulo. Y la otra es negativa, ¿no? Un medio de 2 tercios de L por P sobre 4i me da el resultado. ¿Alguien que lo calcule? Este cálculo también lo hicimos por acá, ¿verdad? L cuadrado sobre 16, L. ¿Cuánto es? 21 sobre 16. Gracias. Muy bien. ¿Y cómo calculo delta C entonces? ¿Cómo calculo? Usar verde y negro. Hasta aquí, ¿qué sería? ¿Eso qué sería? ZB ¿por quién? Por L4, ¿verdad? Y el pedazo que me hace falta, en negro, ¿a qué es igual? Ese pedacito que hace falta ahí. Esa tangente está en verde. Sería el desplazamiento medido en C desde una tangente trazada en. Y ese es el primer momento de área entre B y C. Bueno, vamos a colocarlo completo aquí. Sería ZB, que ya lo tengo, por L cuartos, más esto que me hace falta. ¿Sí o no? Que es delta CB. ZB aquí lo tengo, PL cuadrado sobre 16i por L cuarto. Y este es el primer momento de área de este triángulo inofensivo que tengo aquí. Área, un medio, L cuarto por PL sobre 4i. Y el brazo, 2 tercios de L cuartos. Calculadora nuevamente. ¿Cuánto es delta C? El valor debe ser ¿ok? ¿Cuánto es?
mucho porque vamos a hablar del mismo problema. Importante es visualizar la geometría. Eso es importante. Geometría es importante. ¿Lo vio todo el mundo? Válido ya. ¿Ah? Ay, ¿cómo se visualiza esto? ¿Entendiste todo bien? ¿Y acá? Perdón. ¿Y ustedes acá? Bien. Verde como que no se distingue muy bien. Apenita, ¿verdad? No usemos el verde. Porque el rojo se distingue bien, el negro ni se diga, pero el verde como que tiene un glaring ahí. Tengo que rescatar una clase bien, nada más traigo el hueso. Bueno, y eso concluye nuestra presentación. Hubo un problema con la designación de Yacet, no me acuerdo cómo se llama la chica, que le iba a dar materiales de construcción.